no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzaron los ojos y miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban llevando a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Señor, te damos gracias en esta mañana, agradecidos, Señor, por tu palabra, y que tú hables a nuestro corazón lo que quieres hablarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a mirar, la adversidad es un medio divino. Cuando nos pasa adversidades, y a veces, como muchos, cuando pasan dificultades se apartan de Dios y les va peor. Pero debemos recordar que cuando hay adversidades, nos pasan situaciones difíciles, es un medio divino. La adversidad es un medio divino. Eso vamos a mirarlo. En Génesis capítulo 50, versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vamos a mirar, vivir con los santos en el cielo será una gloria, pero vivir con los santos en la tierra es otra historia, porque vivimos entre los santos, ¿verdad? Pero vamos a mirar respecto de la familia de la casa de Jacob. Ahora, cuando nosotros estamos en la iglesia, cantamos cánticos, nos encontramos con hermanos, nos sentimos felices bajo esa atmósfera, ¿verdad? Pero cuando vamos a nuestra casa y nos encontramos con los nuestros, pues es otra cosa, ¿verdad? Es otra situación. Ahora vamos a mirar la adversidad que soportó José. Surgió de situaciones que existían en la familia. Ahora, qué bueno es cuando hay situaciones difíciles en una familia. Es bueno el poderse sentar y poder mirar por qué suceden esas cosas. Pero en la casa de Jacob no pasó eso. Y vamos a mirar
La soberanía de Dios queda revelada con toda amplitud cuando convierte las circunstancias adversas de la vida en herramientas para cumplimiento de sus fines. Así lo hizo en la casa de José. Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas, así como la tuvo para José, la tiene para cada uno de nosotros. Y para que se cumplan esos propósitos, tiene que surgir dificultades, hay problemas, no es tan fácil. Tenemos un enemigo que se levanta para que no se cumplan esos propósitos en nuestra vida y trata de descarriarnos, nos muestra lo más fácil. Y a veces cuando el Señor permite esas dificultades, lo más común en las personas dicen, no, este camino no es para mí. Y prefieren mejor apartarse y irse tal vez como vivían antes. Pero esa no es la solución. Si nosotros queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser valientes. Bendito sea el Señor. Estaba mirando el ejemplo de Jacob cuando él se encontró en Betel. Ya él estaba de regreso, volviendo de la casa de Labán, y Dios le había dicho que suba a Betel para que pudiera adorarlo. Y él subió a Betel. Y Dios en Betel le prometió estar con él, pero Dios no le prometió que la vida le sería fácil. O sea, le prometió estar con él, pero no le prometió que la vida sería fácil. Porque hay veces que nosotros comenzamos la vida cristiana y claro, suceden dificultades, hay problemas y enseguida lo más que hacemos es separarnos del Señor. Y como que pensamos que esa es la solución. No, no es la solución. ¿Qué le pasó a Jacob después que él subió a Betel a adorar a Dios? Poco después, la fe de Jacob fue puesta a prueba. Había viajado unos 22 kilómetros al sur de Betel, en el camino a Belén, cuando Raquel murió de parto. Antes de morir, le puso por nombre al bebé que nació Benoní, que significa hijo de mi aflicción. Pero Jacob le puso Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. O sea, ella en su dolor, en su aflicción, estaba marcándolo a su hijo con un nombre de dolor. Pero su padre le puso Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Entonces podemos darnos cuenta que no es que no nos va a pasar dificultades o aflicciones, porque a veces uno piensa, Dios está con nosotros, Él nos protege, Él nos guarda, vamos a ver bendiciones de parte del Señor, pero eso no quiere decir que no vamos a pasar pruebas o dificultades, las vamos a pasar, ¿verdad? Pero qué bueno el poder saber que Dios siempre estará con nosotros. Vamos a mirar en esta mañana. Gracias. José es despreciado por sus hermanos. Y vamos a mirar por qué lo despreciaban a José. Porque él pasaba informe de la mala conducta de sus hermanos. En Génesis 37, versículo 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala forma
la mala fama de ellos. ¿Cuántos años tenía José cuando él ya estaba como pastor también de ovejas? Tenía 17 años. Si nosotros recordamos la vida de Jacob, él se había casado con Lea porque su suegro le mintió y le dio a Lea, pero él había trabajado por Raquel. Y después de un tiempo, él también trabajó nuevamente por Raquel y se le entregaron a Raquel. Y después, como Lea, ella era una mujer que sí podía tener hijos y Raquel no. Entonces Raquel, para tener hijos, le dio su nodriza, vamos a ponerle. Le dio como esposa a Jacob. Y él tuvo hijos de esa mujer. Y Lea, cuando dejó de dar a luz también, le dio a su criada, también a su doncella que el padre le dio, pues la entregó también para que fuera esposa de Jacob. No era que él quería tener 4 esposas, pero sin embargo eso le trajo tanto problema en su vida familiar. Habían hijos. Y ahora nosotros podemos mirar que los hijos de Bilha y de Zilpa eran de las esposas, no la primera que era de tenerla. Pero sin embargo, ellos no tenían una buena conducta. No era que ellos tal vez le podían dar ejemplo. Y podemos mirar pues a los 17 años que él tenía, los hijos de Lea lo trataban no tan bien a José. Pero sin embargo, pues él tenía el temor del Señor. Y él podía contarle a su papá la mala fama de sus hermanos. Si nosotros podemos mirar un ejemplo, miramos la vida de Judá. Era uno de los hijos de Jacob. Este hombre, cuando iba a esquilar las ovejas de su padre, las ovejas de él mismo, vio por ahí a una concubina y se llegó a ella. Nos imaginamos las circunstancias, que no había el temor de Dios en la vida de los hijos de Jacob. Ellos se habían apartado completamente. Ellos vivían en la tierra de Canaán. ¿Y por qué Dios destruyó después en el futuro a los cananeos? Porque la vida de ellos no era buena. Era una vida de pecado. Y los hijos de Jacob vivieron en ese lugar. Se olvidaron de Betel. Se olvidaron del lugar donde Dios los había llamado para poder orar, para poder tener la presencia del Señor en ese lugar. Ellos se olvidaron, quedó olvidado Betel, la adoración a Dios. Se olvidaron. Recuerden que ellos eran personas que Dios tenía puestos sus ojos en ellos. Pero sin embargo, fue en ese tiempo que se olvidaron. Ni siquiera se menciona el nombre de Dios. En este capítulo 37 que estamos mirándolo, ni siquiera ellos mencionan, porque la contaminación del lugar a donde ellos estaban les cogió también a ellos. O sea, la maldad se aumentó y el amor de ellos hacia el Señor como que se apagó. Y eso podemos mirarlo. Se olvidaron de la casa de Dios de Betel, de la adoración. Tal vez los hermanos con los cuales José estaba trabajando, cuidando las ovejas de su papá. Yo me imagino que ellos influenciaban también su mala conducta que ellos tenían en la vida de José. Pero solamente algo le libró, fue el temor a Dios.
porque después nosotros podemos mirar cuando él ya fue vendido, como que miramos que él ya estaba fuera de su papá y de sus hermanos. Entonces, él hubiera podido hacer lo que quiera, pero lo único que lo hizo permanecer íntegro fue el temor a Dios, porque los problemas que le venían eran muy fuertes y era muy difícil todo lo que él vivió en Egipto, pero sin embargo él no pecó. La influencia de sus hermanos no pudo con él. Y vamos a mirar favoritismo paterno. En Génesis capítulo 37, versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Nos muestra que Jacob amaba a José más que a sus otros hermanos. ¿Y por qué? La palabra nos dice que lo amaba porque lo tuvo en su vejez. Y de la esposa a la cual él había trabajado 7 años y amaba a esta esposa. Ella era estéril, pero a los tiempos pudo tener hijo y lo tuvo a José. Ya en su vejez, entonces él amaba a José. Y una de las cosas que él hizo, una túnica especial. Las túnicas que las personas usaban en su tiempo eran túnicas hasta la rodilla y manga corta. Pero la túnica que Jacob le hizo a su hijo era una túnica que usaban los príncipes y los sacerdotes, personas que ocupaban un lugar muy alto. Entonces, Jacob le hizo una túnica larga, como la que usaban los príncipes y los sacerdotes, y también de manga larga. Y los hermanos de José sabían esa diferencia, y por tanto cuando lo vieron, vino la envidia a su corazón, y no lo podían mirar pacíficamente. Y eso es triste, ¿verdad? Porque realmente su padre hizo la diferencia entre un hijo y otro. Y eso es algo que nosotros debemos mirar. Tenemos hijos y a veces hacemos diferencia. Los que tienen hijos pequeños le compran ropita, toda ropita nueva al hijo primero. Y los demás hijos van usando lo que va quedando, lo que va quedando. Hay diferencia. Y ellos ya saben que no van a poder usar una ropa nueva, sino una ropa ya usada de su hermano. Y andan mirándole, ve, no te arrastres, porque después me va a tocar ese pantalón y viejo y todo me van a entregar a mí. Se imagina, pero acá de todas maneras no era que les iba a quedar a ellos esa túnica, porque era una túnica especial. Se imagina cómo los hermanos de José tal vez tenían razón, pero sin embargo, pues, eran personas que se habían vuelto impías. El temor de Dios ya no había en sus corazones. Se habían alejado de la adoración de Dios de Betel. Ya no había ese temor y habían dejado que el pecado de las naciones que estaban alrededor de ellas influenciara en sus vidas. Y eso fue tremendo porque ya pues comenzaron a practicar el pecado sexual de esos lugares. Ahora vamos a mirar los sueños de José. Génesis 37, versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado.
he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra a ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es poco después de lo que José había recibido la túnica de parte de su padre, esa túnica especial. Ahora él tiene un sueño y les habla y les dice de los manojos, y que el de él estaba, el manojo de trigo de él estaba derecho, y que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. Se imagina cuánto más llegaron a aborrecerle. Y después él tiene otro sueño, y mira que el sol y la luna y 11 estrellas también se postraban ante la estrella de él. Se imagina cómo se sintió hasta su propio padre. ¿Cómo es posible? Dijo: ¿qué te crees? ¿Que tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? Pero dice que Jacob meditaba en su corazón. ¿Pero qué era lo que sucedía en el corazón de sus hermanos? En el corazón de sus hermanos había envidia. No lo podían mirar. Les fastidiaba, comenzaron a odiarlo. No había paz para con él. Vamos a mirar, y en eso su padre, y vamos a mirar que hubo una conspiración. En Génesis 37, versículo 12, su padre le pide a José que fuera a visitar a sus hermanos. Ya José había dejado de trabajar como pastor. ¿Sabe por qué había dejado de trabajar como pastor? Porque estaba puesta una túnica que usaban los reyes, los sacerdotes. Entonces tenía que quedarse ya en su casa y ya no tenía que ir a trabajar con sus hermanos. Pero ahora su padre le pide y le dice: quiero que los vayas a visitar para que me informes cómo están y qué están haciendo. Así es que José le dijo: heme aquí, estoy listo, envíame. Así es que lo envió. A ese lugar se llamaba Siquem. A donde vivía Jacob se llamaba Hebrón, y lo mandó a Siquem. Cuando José llega a Siquem, no los encontró. Solamente un hombre andaba por ahí, y él le pregunta: ¿no has visto a mis hermanos? Y le dice: yo los oí conversando que ellos iban a Dotán. Y José dice que se fue a Dotán, y sus hermanos lo miraron desde lejos. Lo reconocieron enseguida por la túnica que estaba puesto. Y enseguida ellos conspiraron contra su hermano. Y lo único que ellos querían era matarlo. Se imagina, tan fuerte era el odio que tenían en su corazón. Lo único que querían era matarlo a su hermano. Él había caminado desde Dotán 18 kilómetros para llegar a donde sus hermanos estaban. No era tan corto, era bastante distante. Y ahora que llega allá, pues ellos no es que lo recibieron: ay, lindo hermanito que vienes y nos trae cosas de comer. No, ellos lo primero que hicieron, pues le quitaron la túnica y
pues enseguida le quitaron la túnica que era causa de dolor y de molestia y de envidia para ellos. Le sacaron todo lo que había provocado en sus vidas el odio para su hermano. Podemos mirar, su plan era ponerlo en una cisterna y luego matarlo, porque ya ellos conspiraron con tiempo. Ellos habían pensado ya con tiempo lo que querían hacer con José. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y aquí nosotros podemos mirar, José fue odiado por sus hermanos porque su padre demostró amor especial por él. En Génesis 37:4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Tal vez Jacob no se dio cuenta de ese excesivo favoritismo para con su hijo menor. El odio trastornó por completo este hogar y trajo malas consecuencias. O sea, y a veces somos causantes los mismos padres para que dentro de un hogar haya enemistad entre un hijo con otro. Por el favoritismo que tal vez le hemos dado a uno y al otro lo hemos dejado a un lado. Dios nos tenga misericordia y nosotros como padres el poder mirar este ejemplo y hacer correcciones en nuestra casa. Si usted le da a un hijo un borreguito, vamos a poner, o un vestido, ya no hay borregos aquí, ¿verdad? Pero le da un vestido nuevo a uno de sus hijos. Si no tiene para darle al otro, es preferible que no le dé. Aguántese, ahorre y cómpreles a los dos. Y si son tres, como en el caso de nosotros, teníamos 3 hijas, digo teníamos, pero porque 2 ya están casadas, entonces ya casi, bueno, pero yo me he dado cuenta que aún en los nietos, si yo le compro a los nietos que viven aquí algo, yo también separo para mis nietos que están tan lejos algo para ellos. Y cuando hay la oportunidad, pues les podemos entregar. O cuando ellos vienen acá, pues digo, esto les tengo guardado para ustedes. Entonces, no hay favoritismos. Digo, no, Dios, danos la gracia. Mire su familia. ¿Cómo usted ha actuado con ellos? ¿Ha habido favoritismos para alguno de ellos? Porque es bueno, se porta bien, le hace los mandados y es querido. Pero el otro reniega para hacer alguna cosa, se va quejando, entonces como que lo hace a un lado. Es su hijo. Y qué bueno que no tengamos favoritismos, sino que nosotros podamos amarlos por igual, darles algo por igual. Dios nos dé esa gracia. La gente tiene odio por varias razones. Y vamos a mirar por qué se despierta el odio en diferentes hogares. Ya miramos en la familia de Jacob, pero ahora vamos a mirar por qué la gente tiene odio por varias razones. ¿Por qué odiaba Caín a Abel? En Génesis capítulo 4, versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué se enojó? Porque Dios aprobó la ofrenda de Abel. Y uno pudiera decir, pero ¿por qué Dios hace diferencias? Dios conoce los corazones. Y Dios sabe lo que hay en cada persona.
No es que él haga favoritismos. Vamos a mirar otro ejemplo. Saúl odió a David. En primera de Samuel 18:8 dice: y se enojó Saúl en gran manera, y les desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Tremendo, ¿verdad? Él era el rey, pero mire, ahí estaba la envidia. Le dieron 10,000 y a él solo 1,000. Y de ahí vino a veces las palabras, ¿verdad? David tendría la culpa, él no tenía la culpa. Era la gente la que proclamaba. Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y él lo relacionó rápidamente con el reino. Ya solamente le falta el reino y nada más. Ve enseguida. Nabucodonosor se airó contra los 3 hebreos porque obedecieron a Dios más que al hombre. Recuerda que Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor había construido una estatua, y él llamó a sus 120 provincias que vinieran para adorar esa estatua, pero sin embargo, estos 3 amigos de Daniel no se postraron. Y cuando Nabucodonosor escuchó que ellos no habían obedecido la orden de él, se llenó de rabia, de coraje. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Lo que les pasó a estos chicos. Y si hay alguien que no sabe, pues los puso en el horno de fuego, lo había hecho calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Pero Dios los libró de ese lugar. También podemos mirar, Daniel fue odiado por envidia de sus subordinados. No sabían de qué manera poder vengarse, podríamos decirlo, de Daniel. Y buscaban una causa para condenarlo, pero no encontraron. Él era un hombre que tenía el temor de Dios y todo trataba de hacerlo de la mejor manera. Que ellos comenzaron a investigar y ver en qué lo podían encontrar, tal vez alguna falta, pero no encontraron. Qué tremendo, ¿verdad? Parece como un hombre perfecto. El hombre tenía el temor del Señor. Y ellos dijeron, ya podemos encontrarlo en la adoración a su Dios. Y ustedes saben lo que tramaron, ¿verdad? Y lograron que el rey firmara ese edicto y pudiera botarlo al foso de los leones. Todo porque por envidia, todo porque no les parecía a ellos justo que lo pusieran a Daniel sobre todos ellos, por encima de ellos, ¿verdad? O sea, como que le tenían envidia. Otro de los ejemplos que estaba mirando, Herodes odiaba a Juan el Bautista. ¿Por qué lo odiaba a Juan el Bautista? Porque había censurado su vida de pecado. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, porque Herodes vivía con la esposa de su hermano. Y eso era lo que Juan el Bautista le censuraba y lo puso preso para ya no oírlo, tal vez el que le diga las verdades. Aunque los creyentes no deben dar lugar al odio, oiga esto, los creyentes no debemos dar lugar al odio. No se debe sorprender cuando son odiados. O sea, aunque nosotros no debemos dar lugar al odio, pero no nos debe sorprender que otros nos odien. En Proverbios capítulo 25, versículo 17 dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. A veces está ahí en la casa del vecino.
o del familiar. Dice, ojalá ya no viniera, porque como que ya se hizo cansón y solo llega a la hora de la comida. Peor todavía. ¿Ve? Entonces como que no, ya no quiere. Y mire, se cumple lo que estábamos mirando. En 1 de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo, ¿por qué nos aborrece? Porque amamos a Jesús. Por eso nos aborrece, pero no debe causarnos como algo extraño, porque si a Jesús lo aborrecieron, ¿cuánto más a nosotros? ¿Ve? Entonces, y vamos a mirar, José deportado de Canaán, y él fue arrojado a una cisterna. En Génesis capítulo 37, el versículo 20, ya lo que habíamos leído. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de su mano, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José, mire que esto era José, ni siquiera había llegado todavía donde ellos. Y cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Rubén había logrado, era el hijo mayor de Jacob, había logrado ya que ellos no decidieran matarlo, y lo echaron en la cisterna. Dice que había muchas cisternas, y en muchas de ellas botaban a personas, y encontraban huesos o esqueletos de personas. Entonces como que era muy común cuando no querían a una persona, el coger y tirarlo en esa cisterna. Y eso fue lo que hicieron con José. Tal vez dejarlo ahí que muera, o que ahí lo devore cualquier animal feroz. Pero sin embargo, pues mientras ellos estaban comiendo, dice la palabra, miraron una caravana de ismaelitas. Estos ismaelitas venían de Galaad y traían en sus camellos especias aromáticas. Y ahí se levanta Judá, es otro de los hijos de Jacob, y dice, ¿qué sacamos con matarlo? Mejor vendámoslo. Y todos convinieron y lo sacaron cuando pasaban los ismaelitas, y lo vendieron en 20 piezas de plata. Y se fue José, y como que todo quedó, ahí ya se fue el hombre por el cual ellos tenían envidia, les molestaba en su vida, ya se acabó. Ahora tenían la túnica. Y cuando regresa el hermano mayor, el que les dijo no lo matemos sino echémoslo en la cisterna, cuando él regresa y va a ver a la cisterna, él tenía en su corazón el sacarlo y hacerlo volver otra vez a la casa de su padre. Y cuando él ve que ya no está, dice que rasgó sus vestidos. Pero es sorprendente porque después dice que tomaron la túnica de José, mataron un cabrito y la mancharon de sangre. Y ahí también él colaboró con el engaño, con la mentira. Aunque él tenía en su corazón el hacerlo volver a la casa de su padre, pero sin embargo
Y podemos mirar que él colaboró también en el engaño. Es tremendo porque él había sido también contaminado, aunque tenía como un poquito de algo bueno, pero sin embargo también él colaboró en el engaño. Y vamos a mirar Jacob engañado por sus hijos. En Génesis capítulo 37, versículo 29, ellos no tenían cara para poder mirarle a su papá, pero sin embargo ya mandaron la túnica teñida de sangre y le dijeron: mira si es la túnica de tu hijo. Y cuando Jacob la miró y dijo: es la túnica de mi hijo, alguna bestia lo devoró, lo destrozó, lo comieron las fieras. Y es tremendo porque en realidad fue muy fuerte para él. Y aunque querían los hijos, no, al principio como que no les importó, pero de ver lo que él hizo duelo y estaba muy triste y aún decidido a morir, los hijos se levantaron para consolarlo, pero no pudieron consolarlo. Él dijo: con dolor descenderán mis canas al Seol o a la muerte, y no pudieron consolarlo. Vamos a mirar, la escritura señala que es una falsedad, la mentira. En el Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Proverbios 14, 25 dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentira. La palabra prohíbe la práctica del engaño. En Proverbios 24, 28 dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lo lisonjees con tus labios. Y Primera de Pedro 3:10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. El engaño es característica de personas malvadas. Dios establece con claridad que muchos que practican el engaño tendrán pocos años de vida. En el Salmo 55, 23 dice: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. O sea, Dios aborrece el engaño. Dios aborrece la mentira. Dios se venga de los que hablan con engaño. En Jeremías 9, 7 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saetas afilan en la lengua de ellos, engaño hablan. Con su boca dicen paz a sus amigos y dentro de sí ponen sus acechanzas. No lo he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. O sea, Dios aborrece y Él se venga de las personas que practican el engaño. Y eso es tremendo porque nosotros debemos revisar nuestra vida. ¿Está engañando? ¿Hay alguna cosa de esas? Dios aborrece. Y como conclusión, ¿tiene significado todo sueño? Si nosotros miramos respecto de los sueños de José, ¿tiene significado todo sueño? Freud, un hombre de ciencia austríaco, es el padre de la psicoanálisis. Él considera que los sueños
en forma simbólica. Es la satisfacción de los deseos reprimidos. O sea, algo que no se cumplió, entonces es los sueños. A veces los sueños se producen a raíz de haber comido con exceso a las horas de la noche. O sea, cuando comió fuera de hora y demasiado, le vienen sueños. Y dice, ¿qué será este sueño? Y piensa que es realidad, comió demasiado. Sin embargo, nos muestra la Biblia cómo Dios habló a sus siervos por medio de sueños. Jacob, padre de José, soñó en Betel. Y ustedes se acuerdan cuando él iba huyendo de su hermano Esaú y ya no tuvo un lugar a donde quedarse la noche y se quedó en el campo y tuvo un sueño. Y miró una escalera que se dirigía al cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban. Y Dios le dio una promesa y le dijo que iba a estar con él, que le iba a multiplicar, iba a hacerle una nación grande y le dijo, te voy a llevar allá, te voy a bendecir y te voy a volver a traer otra vez a este lugar. Dios le habló. Hay sueños que vienen de parte de Dios. Dios le habló a Faraón por sueños respecto de una gran hambre que iba a venir a la tierra de Egipto. Recordemos las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Dios se reveló a Salomón en sueños. Es cuando le pidió sabiduría. Mediante un sueño Dios se reveló a Nabucodonosor, mostrándole el futuro. Ahora, vamos a mirar qué es lo que provocó problemas en la familia de Jacob. Primero, la adversidad que tuvo que afrontar José era el resultado de dificultades en la familia. Fue vendido como esclavo. Jacob sufrió, hubo dificultades en la vida de los hermanos que vivieron por años con remordimiento de haber vendido a su hermano. Cuando una persona hace cosas desagradables, después vive con remordimiento en su corazón. No es que vive en paz. Si alguien abortó, después vive con remordimiento en su corazón por lo que abortó. Si alguien hizo algo indebido, vive con remordimiento. ¿Cómo usa Dios la adversidad? Pocas personas han sufrido mayor adversidad que José. Nótese lo que aconteció antes de tener que sufrir tanto en Egipto. O sea, no era que solamente sufrió en su casa. En Egipto sufrió mucho más, pero eso no vamos a mirarlo. Fue víctima de lo que sufrió José. Fue víctima de la imprudencia del favoritismo paterno. Lo odiaban sus hermanos. Tenía que servir a sus hermanos. Fue incomprendido a raíz de sus sueños y la familia pensó que quería ponerse por encima de ellos. Sus hermanos le tenían envidia. La envidia se convirtió en odio. Apenas se salva de ser asesinado y fue vendido como esclavo a Egipto. Dios usa las adversidades de José para adelantar sus planes para el mundo y para la nación futura de Israel. Dios envió a José a Egipto como el primer paso para traer a la familia de Jacob para que se convirtiera en la nación de Israel. Dios usó las dificultades como medio de cumplir los sueños que había dado a José. No será de ayuda en la adversidad al recordar que una vida que sigue los planes trazados por Dios no pueden fracasar jamás. Habrá pruebas, habrá dificultades, pero el Señor siempre cumplirá sus planes para los cuales Él nos trajo aquí a la tierra.
Tú no vives a la aventura. Dios tiene trazado planes para ti. Y qué bueno que nosotros podamos guardar nuestro corazón, nuestra familia, de todo lo que hemos mirado del ejemplo de la familia de Jacob. Vamos a ponernos de pie. La adversidad es un medio divino para que se cumplan los planes y propósitos de Dios aquí en la tierra. Señor, te damos gracias. A veces miramos los problemas, las dificultades, cosas difíciles que tenemos que pasar. Y a veces pensamos que ya te tenemos a ti. ¿Y por qué nos viene todo esto? Tú has prometido estar con nosotros, pero permitirás también dificultades para que se cumplan tus planes y propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Y hoy te damos gracias, Señor, porque no vivimos aquí en la tierra por una aventura. Hemos venido para cumplir un plan tuyo, Señor. Y gracias por revelar ese plan tuyo a cada familia, Señor.